Los asistentes reciban un saludo afectuoso desde la ciudad de Lima, en una tarde calurosa de verano, eh, y que nos incentiva a ingresar, a abordar eh, un análisis de dos temas importantes con los que vamos a iniciar este diplomado, esta clase, y que tienen que ver con, en primer lugar, la teoría de la pena, y luego abordaremos lo respectivo a la teoría de la imputación en el delito, perdón, en la teoría finalista del delito, lo que significará entonces un abordaje de las categorías de la tipicidad subjetiva y tipicidad objetiva y subjetiva, y la imputación del dolo, ¿no? Imputación objetiva e imputación subjetiva. Bien, un gran abrazo para todos los presentes, y como siempre también mi gratitud a CEFOCAP, que nos honra nuevamente con esta invitación, que nosotros gustosamente recibimos y que esperamos, por supuesto, satisfacer las expectativas que se generan en torno a las clases que vamos a desarrollar. Bien, voy a hacer uso de las diapositivas a continuación. Eh, Vamos a ver. Me parece que no tengo acceso. Ya, ahora sí. Como les decía, entonces, en primer lugar, abordaremos los aspectos generales de la teoría de la pena. Bien. El derecho penal recibe su nombre precisamente de esta característica, ¿no? La consecuencia del delito, entonces, la pena, ¿no? ¿De dónde viene la palabra pena? Del latín pena, que se escribe P-O-E-N-A, ¿no? Y se pronuncia pena, ¿ok? Esta es una palabra que tiene un rasgo de carácter, no un rasgo, no, sino tiene un origen teológico. Era un término que se utilizaba en la teología escolástica para hacer referencia a la sanción que recibía el alma, el espíritu pecador, como fase previa a la purificación de la misma, para poder aspirar a ingresar al reino de los cielos. La pena, en consecuencia, podía tener dos formas de aplicación. Una en vida, en la tierra, ¿no? Y que era ejercida por la Iglesia a través de su poder judicial, el Tribunal de la Santa Inquisición. La Iglesia concebida como, desde un punto de vista platónico, una sombra, una proyección, ¿no?, del reino de los cielos en la tierra. Hay un libro muy interesante que explica sobre el particular esa filosofía, que se llama De Civitate Dei, la ciudad de Dios, ¿no?, escrita por San Agustín en el siglo VI. San Agustín, que era neoplatónico, no platónico, sino neoplatónico, es decir, una escuela que salió del platonismo, de la academia fundada por Platón, y que extrajo los elementos filosóficos del platonismo para tratar de fundamentar consideraciones místicas. Esta escuela se originó con Plotino y tiene o encuentra a su máximo representante a San Agustín, ¿no?, quien murió en el 530.
es decir, hace aproximadamente unos 1600 años atrás. En De Civitate Dei, o la ciudad de Dios, siguiendo los postulados platónicos, dice San Agustín que la iglesia, palabra que proviene del latín eclesia, que a su vez proviene del griego eclesia, que significa comunidad. Comunidad. La palabra iglesia significa, ante todo, comunidad, ¿no? Comunidad. La iglesia, es decir, la comunidad cristiana, viene a ser la sombra platónica, la proyección pálida del reino de los cielos en la tierra. Por ende, entonces, se reviste de un halo de santidad. Y en consecuencia es posible comprender a través de la tradición, la famosa traditio, las leyes generales de esa ciudad de Dios, ¿no? Del reino de los cielos. Fíjense ustedes, con esa concepción, entonces, el tribunal inquisitorial podía ejercer el derecho de punición, el derecho de penar, que en latín se denomina jus puniendi, ¿no? El jus puniendi, es decir, el derecho de ejercer pena, para poder, pero con un objetivo, purificar el alma del pecador. Consideren ustedes que en la Edad Media el delito está definido de manera sinónima como pecado. En el Codex Iuris Canonici, delito vendrá a ser toda aquella conducta que guarde algún tipo de relación con los tres pecados fundamentales que atentan contra la unidad eclesial, que son la herejía, la apostasía y la idolatría. Estas conductas, en consecuencia, marcan los troncos generales. Y quedaba a juicio del inquisidor establecer que una conducta determinada, por su solo juicio, por su sola razón, guardaba algún tipo de relación con una, dos o tres de estas formas pecaminosas de la acción humana. No había un catálogo de pecados específicos, es decir, un catálogo de delitos como lo tenemos el día de hoy, ¿no? Porque no había principio de legalidad. Eso recién se inventa tras la Revolución Francesa. Aunque en realidad es un resucitar, ¿no? Del principio romano de legalidad. Así que entonces, con la finalidad de expiar los pecados y purificar el alma, es que se ejercía la pena, ¿no? Bajo el criterio de hay que castigar el cuerpo para salvar el alma. Entonces, las torturas no eran torturas, sino eran ejercicios de purificación del espíritu. De modo tal entonces que la persona que era sometida a la tortura en realidad tenía que agradecer a su torturador porque le estaba curando el alma, le estaba lavando el alma, la estaba purificando, ¿no? Esa forma de punición es de naturaleza terrena, mundana, ejercida por la iglesia. La otra forma, ultratumba, es decir, más allá de la tumba, ¿no?, se lleva a cabo en el purgatorio, donde las almas pecadoras que no merecen ir al infierno,
pero tampoco merecen ir al cielo, pero están más cerca del cielo que del infierno. Para poder ingresar al cielo, tienen que entrar puras, pero los pecados que han cometido en la tierra impiden esa pureza con la que se recibe al alma en el cielo, motivo por el cual entonces hay que purificar esas almas, ¿no? Y eso es el purgatorio, por eso se llama purgatorio, porque purga. Y fíjense qué curioso, hasta el día de hoy se sigue utilizando esa expresión, ¿no? Fulano de tal está purgando condena, purgando, o sea, está expiando, está limpiando su alma, ¿no? Eso es la pena. Cuando la escolástica pierde fuerza y la Edad Media decae y se impone a través de la Revolución Francesa y con su ejemplo al resto del mundo el Estado de Derecho, entonces la potestad de administrar justicia ya no va a recaer en la labor eclesial, porque no se ejerce justicia en nombre de Dios, sino en nombre del pueblo. Y se crea entonces el Poder Judicial. Los ilustrados y los herederos de la Ilustración, como por ejemplo Anselm von Feuerbach, ¿no? Von Liszt, von Belling, que son los padres del derecho penal moderno, prefieren llamarle derecho criminal o derecho de crímenes. Pero fue más poderosa la tradición de utilizar la expresión jus penalis, ¿no? Es decir, el derecho de penas. Y entonces por tradición se quedó este nombre, derecho penal. Con este solo ejemplo podemos nosotros advertir cómo es que el derecho estuvo tan fuertemente vinculado después de sus orígenes romanos con consideraciones de carácter religioso y específicamente cristianos. Y cuando digo cristianismo, estoy haciendo referencia al catolicismo, ¿no? Porque el catolicismo es la expresión certera de la cristiandad. ¿Okay? Y bueno, es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, de lo que se ha tratado a lo largo de estos últimos 200 años es de fundamentar con razones, ¿no? Es decir, consideraciones racionales, lógicamente de índole filosófico, ¿por qué es que el Estado pena? ¿Por qué el Estado sanciona? La fundamentación en la Edad Media era la que ya expliqué. Pero ya no hay Edad Media. Llega la modernidad con la Revolución Francesa y luego la posmodernidad en la que nos encontramos. Esta modernidad y la posmodernidad van a superar a la Edad Media y a todas sus razones. Entonces, es necesario fundamentar las razones por las cuales el Estado va a tener el derecho y el monopolio jurídico de penar a las personas, que en última instancia son seres humanos, ¿no? Eso es precisamente de lo que trata la teoría de la pena. Bien, vamos a hacer entonces el ingreso definitivo a al asunto. Quiero comenzar con esta reflexión. Ni la forma de ser de una persona, ni sus ideas, en tanto y en cuanto no se concreten en actos lesivos a las normas, pueden llevar a la imposición de sanciones y menos aún de medidas de seguridad de tipo penal. Todo argumento en contrario a esta idea es violatoria de los derechos humanos. ¿Quién dijo esto? Este pensamiento se encuentra en el libro Teoría del Delito y de la Pena del gran maestro Edgardo Alberto Dona. Evidentemente,
a ver, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo decimos? Plasmado este pensamiento en una época en la que se respetaba acuciosamente los principios generales del derecho y de manera bastante especial los principios específicos del derecho penal, ¿no? No puede ser posible sancionar a una persona por lo que la persona es, ni por sus ideas, sino solo se las puede sancionar en la medida en la que ellas, independientemente del tipo de personas que sean, concreten acciones lesivas a las normas jurídicas. Ese es el fundamento de la punición en términos estrictamente generales. De ello, pues, inmediatamente nosotros podemos deducir que la reincidencia y la habitualidad tendrían que ser proscritas, como de hecho lo señala nuestro Código Penal en la parte final de la exposición de motivos, pero que curiosamente fue recogida o fueron recogidas esas figuras medievales, ¿no?, para ser insertadas como artículos 46b y 46c. Un derecho penal que no avanza, sino que más bien se expande, pero al mismo tiempo involuciona. Es lo que tenemos el día de hoy. Veamos. Desde el punto de vista general de la teoría de la pena, podemos encontrar nosotros dos vertientes generales, ¿no?, universales. Las teorías de la pena positivas, que son legitimantes de la pena, ¿no? Estas teorías positivas responden a la pregunta: ¿qué es lo que legitima la pena? Y responder a esa pregunta supone asignarle desde el inicio funciones o fines legitimantes a la pena. ¿Correcto? Por su parte, las teorías negativas de la pena son teorías no legitimantes de la pena. Estas teorías responden a la pregunta: ¿es legítima la pena? Fíjense, mientras las teorías positivas presuponen que la pena sí es legítima, pero hay que fundamentarla, las teorías negativas no parten de esa premisa, sino cuestionan de manera directa si la imposición de la pena es o no legítima. Para responder en consecuencia de esa pregunta, es necesario cuestionar desde el inicio la legitimación de la pena, ¿no? Ese es el punto central y de diferencia radical entre las teorías positivas y negativas de la pena. Veamos entonces aquí en esta clase cuáles son las teorías positivas de la pena. Y remitámonos al pensamiento clásico y actual, ¿no? Dos épocas que marcan historia. Históricamente, las teorías de la pena se dividen en dos grandes grupos: las teorías absolutas y las teorías relativas. A su vez, las teorías relativas de la pena encuentran una división que nos permite hacer la clasificación correspondiente en teorías positivas relativas de prevención general y en teorías positivas relativas de prevención especial. Las primeras, las que están referidas a la prevención general, tienen como destinatario de la pena la sociedad. Desde esta perspectiva, entonces, podemos encontrar nosotros una prevención general positiva que señala que la pena se impone porque es necesario fidelizar a las personas al derecho.
Estas teorías se construyen como consecuencia de una perspectiva kantiana y hegeliana, según las cuales, en el campo de la ciencia política, la organización del Estado, particularmente como veía las cosas Hegel, señalaba que la persona no puede vivir fuera del Estado. De hecho, solamente se es persona en tanto se cumple la norma jurídica. Un sujeto que vive fuera de un Estado, imagínense ustedes pues, una persona que vive como el náufrago, como Tom Cruise en una isla, no es una persona, porque no tiene normas jurídicas que cumplir. Ni siquiera es un sujeto, es un individuo. Hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, no responde ante nadie. Y por ende su vida carece de sentido, ¿no? Pero sin embargo, hasta en el propio náufrago, fíjense ustedes, consciente de que su vida carece de sentido por encontrarse fuera de la sociedad. No encuentra sentido a su vida estando solo. Puede hacer lo que le da la gana. Tiene todo para poder vivir. O sea, desde el punto de vista biológico, no necesita nada más de lo que ya tiene para vivir. Conoce el fuego, tiene pescados para comer, tiene mariscos, tiene animales, tiene vegetales. O sea, biológicamente puede subsistir. Pero el ser humano es más que un animal que solamente se limita a existir por existir. Tiene que satisfacer no solo la necesidad material del hambre, es decir, no tiene que pensar con el estómago, sino tiene que sentir. Y ese sentimiento encuentra su máxima expresión en sociedad. Pero para poder vivir en sociedad debe respetar normas. Ahí es cuando el individuo se convierte en persona, cuando respeta la norma jurídica. Por ende, se es persona en tanto se es fiel al derecho. Si una persona con su actuación quiebra la vigencia de la norma jurídica, entonces corresponde inmediatamente la aplicación de una pena para poder enseñarle a la sociedad a través de esta persona que ese tipo de conductas no pueden ser permisibles porque la infidelidad al derecho está prohibida. No se puede vivir sin ser fiel al derecho. Ese es el sentido positivo de la prevención general. Pero hay una prevención general negativa, ¿no? Que es la de atemorizar. A través del sujeto genero terror en el resto de personas. O sea, por medio del sujeto me dirijo, yo Estado, me dirijo a la sociedad. Vean ustedes lo que les va a pasar si es que hacen lo que este sujeto ha hecho. Como este sujeto quebró la vigencia de la norma, convirtiéndose en un terrorista, ahora le corresponden 35 años de cárcel. De aquí va a salir muerto. Si ustedes quieren hacer exactamente lo mismo que él, háganlo, pero este es el camino que ustedes van a seguir. Estas son las consecuencias. Entonces el Estado lo que trata de hacer es incentivar el temor a través de la imposición de las penas en los sujetos para que la sociedad aprenda la lección. Eso, por supuesto, va a ser pues, condenado por Kant, ¿no? Porque para Kant la persona es un fin en sí mismo y no medio de nada. En cuanto respecta a las teorías relativas que se manifiestan en la vertiente de la prevención especial, a diferencia de la prevención general, cuyo destinatario del mensaje es la sociedad, en la prevención especial el destinatario es la persona misma, es decir, el delincuente. Aquella persona que infringió la norma. Y como en el caso anterior, también tenemos una manifestación positiva y otra negativa de la prevención especial. La prevención especial positiva busca la resocialización de la persona, es decir, la imposición de la pena para educar a esa persona y reinsertarla en la sociedad.
Bueno, esa es la teoría que nosotros hemos adoptado como Estado, y por eso es que el artículo 9 del título preliminar de nuestro Código Penal señala que los fines de la pena son los de resocialización, reeducación y reinserción social, ¿no? Zaffaroni, pues, se ríe de estas teorías, ¿no? Porque en la práctica, el que entra a la cárcel entra para hacer sus maestrías y sus doctorados en delito, ¿no? Eh, o lo otro, tener casa y comida gratis y seguir delinquiendo desde dentro del penal, ¿no? Desde donde se sigue organizando la criminalidad. De modo tal entonces que Zaffaroni dirá, pues esta teoría no sirve para nada, ¿no? En el papel, en el escrito, queda bonito, pero en la práctica no tiene ninguna vigencia. Pero es lo que tenemos nosotros, ¿no? Y luego tenemos la prevención especial negativa, la de la inocuización. Aquí, la imposición de la pena ejercida contra la persona es para apartarlo de la sociedad, para sacarlo de la sociedad. No se le está dando una lección a la sociedad, tampoco se le está dando una lección al sujeto. Lo que se está haciendo es sacarlo de la sociedad. Digamos, este sería el sentido de la aplicación de la pena a Abimael Guzmán, por ejemplo, ¿no? Que con la cadena perpetua que él viene sufriendo, está inocuizado socialmente, ¿no? Porque además está sujeto pues a un régimen penitenciario especial, donde él no tiene contacto absolutamente con nadie, sino solo con su abogado, ¿no? Y eso, porque ahora su abogado estaba preso hasta la semana pasada que salió de la cárcel, ¿no? Estaba preso con una prisión preventiva, el señor Alfredo Crespo. Así que dudo mucho de que Abimael Guzmán haya tenido contacto con alguien más que con su esposa Elena Iparraguirre, ¿no? Con quien se ve, me parece que 10 minutos por día. Entonces está inocuizado pues totalmente de la sociedad, ¿no? Igual que Vladimiro Montesinos o Polay, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Alberto Fujimori, que no está inocuizado, está preso, pero a él lo pueden visitar por quien le dé la gana, ¿no? Pero eso no se podría hacer con Vladimiro Montesinos, ni Polay, ni la cúpula del Sendero Luminoso. Es el llamado derecho penal del enemigo. De eso hablaremos después. Tanto las teorías absolutas como las relativas manifiesta una condición de relativización de las teorías positivas de la pena. En cuanto a las primeras, a las que hemos hecho referencia, a las teorías absolutas, la fundamentación se encuentra en dos lúcidos pensamientos del idealismo clásico alemán. En primer lugar, el filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, quien vivió entre 1724 y 1804, y el gran maestro de Bonn, George Wilhelm Friedrich Hegel, que vivió entre los años 1770 y 1831, llamado el Aristóteles de la modernidad, ¿no? En ellos dos se encuentra precisamente el fundamento de las teorías de la pena. Pero también las encontramos en consideraciones todavía cristianas, ¿no? Que en su momento inicial, ejercieron gran influencia, porque era la época en la que vivieron, en el pensamiento tanto de Kant como de Hegel, ¿no? Imagínense ustedes, cuando Hegel habla, por ejemplo, del espíritu absoluto, está haciendo referencia en unos casos al Estado y en otros casos a Dios, ¿no? Donde encuentra la fundamentación de todo lo existente. Bien, veamos.
Como decíamos hace unos minutos atrás, las teorías absolutas de la pena lo que buscan es legitimar la pena, ¿no? Y la pregunta entonces de partida aquí es, ¿bajo qué condiciones es legítima la imposición de una pena? ¿Bajo qué condiciones es legítima la imposición de una pena? La respuesta es variopinta, dependiendo del pensamiento filosófico al cual nosotros nos ascribamos, pero si podemos encontrar un hilo rojo, un hilo conductor que unifique el pensamiento de los filósofos que le han dado sentido racional a estas teorías absolutas de la pena, sería esta, ¿no? Esta razón. La pena es legítima cuando es justa. La pena es legítima cuando es justa. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que la imposición de la pena, para ser justa, tiene que ser retributiva. O bien, tendría que ser compensatoria, o por otro lado, necesaria. ¿Cómo se entienden estas manifestaciones? Cuando hablamos de retribución, estamos hablando de retribución vinculada de manera exclusiva al delito. La lex talio, por ejemplo, ¿no? Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Tanto mal hiciste, tanto bien tienes ahora que devolver. Y ese bien se va a devolver con probablemente la imposición de un mal equivalente retributivo al que has cometido. Desde una perspectiva compensatoria, no se trata de ejercer entonces un mal por otro mal, sino más bien compensar, resarcir el daño que se ha generado, teniendo como unidad de medida la magnitud que tiene como punto de referencia equivalente al delito. Entonces, tanto daño hiciste, tanto bien debes devolver. No porque te va ahora a pesar encima un mal, como en el caso de la retribución, sino más bien cómo vas a compensar en una escala de equivalencia entre el daño que ejerciste o que provocaste y el bien ahora que tienes que devolver, ¿no? Para resarcir. Y se dice que la pena es legítimamente impuesta porque es justa cuando es necesaria, porque se aplica siempre que exista el delito. Es decir, no se puede perdonar la comisión de un delito. Necesariamente todo delito tiene que ser seguido de la imposición de una pena. Y eso es hacer justicia. Es decir, a toda acción le sigue una reacción, causalidad. Y a la acción delictiva le sigue la reacción punitiva. Así como el efecto es el resultado necesario de la causa, de la misma manera, la pena es el resultado necesario del delito. ¿No? No hay una probabilidad de la imposición de la pena, sino que es el resultado necesario. Y el delito va a ser considerado así un mal culpable, ¿no? Un mal culpable. Evidentemente, estos postulados no se encuentran exentos de críticas. Algunas de las más importantes críticas a las teorías absolutas de la pena son las que señalamos a continuación. En primer lugar, las teorías absolutas de la pena terminan justificando la imposición de penas inútiles. Por ejemplo, en el caso del suicidio. El suicidio es un
un mal que se ejerce uno mismo, ¿no? Porque le pone fin a su vida sin tener derecho a ello. Uno tiene derecho a vivir, pero no tiene derecho a perder la vida por decisión propia. O sea, la persona es dueña de su vida en tanto la conduzca como vida, no en tanto la conduzca a su fin. Desde esa perspectiva, entonces, quien se suicida merece una pena. Pero finalmente la pena termina resultando pues inútil, porque ya es una pena póstuma. Es más, ya ni siquiera es pena, porque si se tiene en consideración que la pena originariamente tiene la misión de purgar a la persona, aquí ya no hay persona, porque ha muerto. Y el muerto ya no es persona, ¿no? Es un ser inerte con una atención especial, pero ya no es persona. Y por lo tanto no se le va a purgar nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de penar al delito de suicidio? El día de hoy ya no existe pues el delito de suicidio precisamente por eso. Pero el código penal anterior, el que tuvimos antes de este código penal, ustedes saben que nuestro código penal data de 1990, pero el código anterior databa de 1924 y en ese código penal se establecía sanciones al delito de suicidio. Por otro lado, otras críticas severas de las teorías absolutas de la pena señalan que estas no pueden sostenerse científicamente. Es decir, se trata en realidad de justificaciones metafísicas, especulativas, ¿no? Que no tiene un referente de naturaleza epistemológico. Prácticamente, más bien, tiene una connotación de carácter ideológico. Otras críticas dicen que las fundamentaciones de las teorías absolutas de la pena carecen de base empírica. Ya no hay un sustrato material que justifique la imposición, por ejemplo, de la cadena perpetua. ¿Qué sentido tiene la cadena perpetua? Si la misión de la pena es la resocialización, la reeducación y la reinserción, cuando una persona es sometida a la pena de cadena perpetua, ni se reeduca, ni se resocializa, ni se reinserta, porque va a salir muerta de la cárcel. Entonces, ¿cuál es la base empírica en ella? No hay. Una cuarta crítica está vinculada con lo que habíamos señalado como segunda crítica, ¿no? No pueden sostenerse científicamente, claro, porque están basadas en ideas metafísicas, es decir, en creencias básicamente religiosas, en la fe. Y el derecho penal, pues, claro, en el momento en el que se dan estas fundamentaciones, tanto kantianas como hegelianas, están muy próximas al inicio del siglo XIX, cuando la presencia todopoderosa e influyente de la Iglesia cristiana ejercía pues un papel definitivo en las tomas de decisiones del Estado, cosa que el día de hoy ya no sucede, ¿no? La Iglesia todavía sigue, digamos, a pesar de que el Estado nuestro es un Estado laico, pero sin embargo tiene una fuerza muy, muy poderosa que influye en las tomas de decisiones del Estado. Pero imagínense, a inicios del siglo XIX, pues esa fuerza era mayor, porque el Estado no era laico, ¿no? Sino que se involucraba con las tomas de decisiones de lo público, del Estado. Entonces, ese es el motivo por el cual las constituciones anteriores a las del 79, por ejemplo, señalaban, ¿no? Por ejemplo, la del 36 decía, la religión oficial del Estado peruano es la religión católica.
Ojo, la religión oficial. Y esto se mantuvo inclusive a través de un eufemismo en la Constitución de 1979. En la actual Constitución de 1993 ya no es así. Sin embargo, hay un artículo en la Constitución que señala que el Estado agradece a la Iglesia por sus aportes en la formación cultural y moral de la nación. ¿Ah? Pero señala pues que el Estado peruano es un Estado aconfesional, es decir, un Estado laico, y donde hay pluralidad de religiosidad, ¿no? Bien. Particularmente, si las teorías absolutas de la pena carecen de un sustrato epistemológico que permita que sus razones cuajen más allá de las meras ideas metafísicas, entonces lo que tenemos es como conclusión que el Estado no está legitimado para imponer penas. De manera tal entonces que la pena está resultando como una institución de formalización de la venganza, que es como nace en buena cuenta la pena, ¿no? Recuerden ustedes al derecho romano, primero surge el derecho civil y luego el derecho penal sobre bases civiles y donde la imposición de la pena se daba a criterio del ofendido como una suerte de venganza privada. Pero para evitar los salvajismos, ya el Estado luego empezó a monopolizar el derecho de ejercer sanciones, ¿no? Pero quienes son críticos de estas teorías absolutas dicen, no, con estas consideraciones definitivamente no se puede justificar, no se puede justificar nada, ¿no? Porque todas son razones metafísicas. Así que entonces el Estado no está legitimado para imponer. Estamos institucionalizando la venganza como en las épocas de la barbarie. Por eso es que surgieron entonces las teorías relativas de la pena, ¿no? En este campo tenemos dos líneas generales, ¿no? La prevención general positiva, la primera que vamos a ver a continuación, que nos señala que la pena se aplica al delincuente, pero tiene un destinatario que viene a ser quien no delinquió, es decir, la sociedad, en todo caso el agraviado, en primer lugar, ¿no? Y la sociedad luego, porque es en ellos en quienes va a recaer el mensaje de la imposición de la pena. Ese mensaje puede sintetizarse en esta proposición: la norma está vigente. Lo que ha hecho el delincuente no es correcto. Su egoísta imposición de una manera alternativa de vida, ¿no? Que está apartada de la legalidad del Estado de Derecho, no puede pasar. La norma tiene que estar vigente. Por eso es que estamos sancionando a esta persona, por eso es que estamos sancionando a este delincuente. Siendo así, entonces, de esta manera, lo que el Estado estaría haciendo a través de este mensaje, ¿no?, que viene como consecuencia de la imposición de la pena, es fortalecer la confianza en la vigencia de la norma. A esto le llamará Gunther Jacobs la teoría del derecho penal del ciudadano, ¿no? Y eso se llega a trabajar a través de la dialéctica hegeliana, de esa famosa tríada de la negación de la negación, ¿no? Que ahora no puedo explicar al detalle, porque me tomaría por lo menos una hora y no me va a permitir desarrollar todo lo que tengo que desarrollar el día de hoy. Pero si en algún momento CEFOCAP lo considera necesario, pues con mucho gusto podría yo desarrollar la base filosófica de la dialéctica hegeliana presente en la teoría del derecho penal del ciudadano.
De todas maneras, si ustedes googlean, tengo un trabajo, pongan ahí en el Google mi nombre, Luis Alberto Pacheco Mandujano, y Dialéctica de la Teoría del Derecho Penal del Ciudadano del profesor Jacobs, ¿no? Ese es el título con el que he desarrollado este trabajo, que el propio profesor Jacobs tuvo ocasión de leer y me reconoció haber comprendido, yo, ¿no? Cuál es el sentido filosófico hegeliano que se encuentra subyacente en su teoría del derecho penal del ciudadano, que no del derecho penal del enemigo, que tiene otra fundamentación, sino en la teoría del derecho penal del ciudadano. En el caso de Jacobs, fíjense ustedes, no es que él postule dos derechos penales. Él habla de un solo derecho penal, pero que está compuesto por dos componentes, ¿no? Imagínense una naranja partida en dos, no es que sean dos naranjas, sino son dos mitades de una naranja. Ya, el derecho penal en el caso de Jacobs es igual. Hay un derecho penal del enemigo que debe ser aplicado a aquellas personas que han hecho del delito una forma de vida, y por lo tanto entonces no tenemos la seguridad cognitiva de que estas personas tras la imposición de la pena nunca más van a delinquir. Más bien de lo que podemos estar seguros es que toda su vida van a delinquir y por eso tenemos que inocuizarlos. Para ellos es el derecho penal del enemigo. Ellos son enemigos del Estado de Derecho. Narcotraficantes, terroristas, corruptos, violadores, maltratadores de mujeres, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, el derecho penal del ciudadano, que se debe aplicar a aquellas personas que siempre cumplen la ley, pero por algún tipo de error en su vida cometen un día un delito. Entonces se le impone, no es que le vamos a perdonar, no. A todo delito le corresponde una sanción, entonces se le va a imponer la sanción, pero a diferencia del enemigo, que se le pone una sanción para inocuizarlo, en el caso del ciudadano se le impone una sanción para poder reafirmar la vigencia de la norma. Y ahí es precisamente en esta mitad, es decir, en esta tesis de la teoría del derecho penal del ciudadano del profesor Jacobs, que la fundamentación es filosóficamente hegeliana a partir de la tríada de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Es decir, la afirmación, la negación de la afirmación y la negación de la negación. Entonces, eso lo pueden encontrar en este trabajo al que estoy haciendo referencia, ¿no? Pongan mi nombre y busquen la dialéctica en la teoría de la pena del derecho penal del ciudadano del profesor Gunther Jacobs. Bien. Buenas tardes, doctora Arotoma. Bienvenida. Continuamos. O sea, ahí está Hegel precisamente, ¿no? Que es el que se encuentra como fundamentador de esta tesis. Jacobs nos dice entonces, como lo señalaba yo, que el derecho penal está compuesto de estas dos partes, ¿no? Esto lo voy a pasar rápidamente. Y la teoría de la pena implica entonces reconocer que hay un momento de afirmación, el ser en sí, que no es otra cosa más que el Estado de Derecho, el delito que viene como un proyecto alternativo de vida de parte del delincuente, que dice, yo hago lo que me da la gana, no lo que dice la ley, sino lo que me da la gana. Por eso es una negación de la afirmación. Si la afirmación es el Estado de Derecho, la conducta del delincuente expresada en el delito es la negación de esa afirmación. Por lo tanto, es la antítesis, no antitesis, ¿no? Sino antítesis, palabra esdrújula. Pero el Estado no puede permitir pues, que ese proyecto alternativo de vida triunfe sobre el Estado de Derecho. Por eso es que entonces se impone la pena como una negación de esa negación. La pena niega el delito. Si el delito ha negado al Estado de Derecho, la pena va a negar al delito. Por eso es que la pena es la negación de esta negación, ¿no? Pero claro, si nosotros vemos así este esquema, parecería un esquema plano, ¿no? Pero en realidad no tiene de plano nada.
¿no? Para ello hay que comprender la ley de unidad y lucha de contrarios que se encuentra en Hegel, que luego va a tomar Carlos Marx desde una dialéctica materialista, para poder precisar cómo es que opera esta relación de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que siempre va a ir en un proceso ascensional, ¿no? Un proceso ascensional. No me puedo detener aquí, repito, porque esto me tomaría un tiempo innecesario. Además es filosofía del derecho, que podemos dejarlo para otro momento. Lo cierto sí es que en el caso de la dialéctica de la pena en el derecho penal del ciudadano, sí podemos encontrar ese proceso ascensional, ¿no? Al que hacía referencia Hegel. Jacobs es definitivamente un hegeliano en el campo del derecho penal. El profesor Jacobs, con esta fundamentación, nos dice que con este lenguaje, es decir, el lenguaje del derecho penal del ciudadano, el Estado no habla con sus ciudadanos, sino que está amenazando a sus enemigos, ¿no? Esto lo pueden encontrar ustedes en ese magnífico libro, bastante gordo, La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente. Bien, sobre la teoría de la pena, podríamos seguir nosotros abordando varios tópicos más, pero ahora vamos a pasar al análisis de la teoría del método de imputación en el finalismo. Pero antes quisiera responder, hay una pregunta que me está formulando el doctor Paul. Dice, ¿el delito de aborto está basado en la teoría absoluta de la pena? A ver, doctor, los delitos no están basados en las teorías de la pena. Los delitos están basados en las teorías de protección a bienes jurídicos, ¿no? Más bien, la teoría de la pena va a venir como consecuencia de la imposición de una sanción a raíz de la comisión de un delito. Entonces, más bien yo le doy micrófono a usted para que pueda formular su pregunta. Quizás por escrito no transmite lo que usted está queriendo preguntar. Si nos puede decir oralmente su pregunta para poder tratar de responderla de la mejor manera, le agradecería mucho. Doctor Paul. A ver, mientras el doctor Paul se anima a preguntar, el doctor Alfredo Yankee ha levantado la mano. Adelante, doctor. Tiene que encender su micrófono, por favor, doctor Alfredo Yankee. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Adelante. Qué gusto. Buenas tardes. Saludos desde la selva central. Ah, qué rico. Pichanaki, Chanchamayo. Así es, doctor. Yo he sido fiscal adjunto provincial mixto en Satipo y me alegra mucho que por fin se haya logrado crear el distrito judicial de Selva Central desde el año 2017-18 y sobre todo que el primer presidente haya sido mi maestro, el doctor Sócrates Ceballos Soto, un extraordinario jurista. Bueno, qué gusto, doctor. Adelante. Doctor, sí, mi pregunta viene relacionado, se aproxima un poco a lo que dijo el compañero, Paul, haciendo un análisis del nuevo Código Procesal Penal, entonces podemos ver que los diferentes delitos que están en el Código Procesal Penal, en el nuevo código, sería como un tacu-tacu de diferentes fines del delito. La teoría funcionalista, podría estar también dentro de algunos delitos con la teoría, ¿cómo se llama esta teoría? Perdón, se me ha ido de la mente. Causalista, o sea, sería una combinación de diferentes fines del delito, doctor. A ver, gracias por la pregunta, doctor Alfredo. Mire, el Código Procesal Penal no regula
las conductas que son consideradas delictivas, ¿no? El Código Procesal Penal lo que establece es las pautas que los jueces, fiscales, imputados, agraviados y abogados de las partes deben seguir para poder llevar a cabo primero una investigación y luego una eventual sanción. Ese es el Código Procesal. El Código Penal es el que establece qué conductas son delictivas. Ahora, usted me dice que tanto el Código Procesal como el Código Penal contienen un tacu-tacu, ¿no? Porque hay diversas teorías. Es que fíjese usted, y qué bueno que lo haya preguntado, los códigos no son expresión de ninguna teoría, porque a diferencia de las ciencias físicas, a diferencia de las ciencias de la química, de las ciencias naturales, donde hay una sola línea de comprensión, por ejemplo, la gravedad. O sea cual fuera la operación matemática que usted va a realizar para tratar de comprender cuál es el tiempo que se va a tomar en caer este objeto que se encuentra a 1,5 metros del suelo, a una velocidad de aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, sabe que está operando la gravedad, que es una, ¿no? Y de ahí usted no se puede mover, salvo que se vaya a la luna, donde la fuerza de aceleración ya no es de 9,8 metros, sino de 3,5. Por eso es que una persona en la luna cuando salta, parece que estuviera volando. En el campo de las ciencias sociales, no existe una teoría que sea la única portadora de la verdad. Son teorías parcelarias. Son teorías que cogen una parte y además es una visión no de la totalidad. Eso lo tiene que encontrar usted en la filosofía. Solo la filosofía puede darle una visión de la totalidad. ¿Ok? Y el Estado no se puede dar el lujo de asumir a través de un código penal o de un código procesal penal una sola teoría. Entonces, lo que el Estado trata de hacer es marcar no una línea general de acción teórica, sino más bien tratar de apuntar mediante la plasmación de normas la realización de un fin supremo que es el bienestar general. Y en ello sí, pues efectivamente aparece esta pachamanca teológica de 7 sabores, lo que usted ha llamado un tacu-tacu, ¿no? Sí es cierto que está la teoría absoluta la teoría absoluta de la prevención general, de la prevención especial, sí, efectivamente, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero es que cada caso en la sociedad, ¿no? Cada caso merece una aplicación distinta. Por ejemplo, a ver, para que usted me comprenda mejor, yo tengo este libro en la mano, imagínese que voy a tener, y este libro pesa 2 kilos, versus este lapicero, que pesa 90 gramos. Están a la misma altura. Lo suelto. ¿Cuál cae primero? La intuición general me va a decir que el libro, que pesa 3 kilos, versus este lapicero que pesa 90 gramos. Pero la realidad, doctor, es que cuando suelto estos dos objetos, los dos llegan al suelo al mismo tiempo. Aun cuando en esta mano tenga un libro y aquí tenga cargado un Volkswagen, un escarabajo, o un tráiler de 30 toneladas y lo suelto, los dos objetos van a caer al mismo tiempo, porque la gravedad es una. En las ciencias sociales no sucede el caso, porque no es lo mismo que juzguen a ver al lagarto Juancho, ¿no? Que además de inmoral es un delincuente, y que lo juzguen a usted, por ejemplo, que un día, por una torpeza, se puso a tomar cerveza y luego se subió a una moto y empezó a manejar. Y entonces la policía lo agarra a usted y entonces le va a abrir proceso de investigación por conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.
Pero sería correcto, usted que nunca comete delitos, usted que no le roba ni le miente al Estado, ni a la sociedad, usted que no se ha puesto las vacunas y después ha salido a decir, no, yo no me vacuné, y después tú va a decir, sí, yo sí me vacuné, mintiéndole, usted no hace eso. Entonces, ¿sería justo que a usted lo juzguen exactamente igual y le impongan el mismo procedimiento que a ese lagarto? No, pues. Entonces, mientras la gravedad es una, independientemente del peso de las masas, en el caso de las ciencias sociales, cada caso tiene su particularidad. Y entonces las teorías vienen para poder iluminar la resolución de los casos en función de esas particularidades. No sé si me estoy dejando entender, espero que sí. El doctor César Neira está levantando la mano. Sí, doctor, muy buenas tardes, doctor. Sí, Doctor, adelante. Luis Alberto Pacheco Mandujano. ¿Cómo está, Mi doctor nombre es César, soy estudiante de la Escuela de Derecho. Mi pregunta es clara y precisa. Es una pregunta dirigida a usted como abogado. Se le contrata a usted como abogado para que defienda a una persona que ha cometido un delito contra la libertad sexual, violación. Se le paga, se le deposita $150,000. ¿Usted lo defiende sí o no? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Gracias. Mi estimado César, futuro colega, los abogados no defendemos a personas, los abogados defendemos causas. Quizás esto es algo que no comprende muy bien la gente. Dice, ¿cómo los abogados pueden defender a esos terroristas? ¿Cómo pueden defender a esos violadores? No sé, es que nosotros no defendemos a personas. Nosotros, los abogados, defendemos causas, que es otra cosa, señor. Y eso no compromete nuestra moralidad. Ahora, claro, yo personalmente nunca en mi vida he defendido a narcotraficantes. He decidido no hacerlo, pero esa es mi decisión. Pero digamos, eventualmente, y me ha pasado, eventualmente, no lo sé, a lo mejor un día encuentro una causa que a mí personalmente me llame la atención, digna de ser defendida en delito de narcotráfico, y a lo mejor tomo el caso, independientemente de la cantidad de dinero que me paguen o no. Es decir, yo no puedo decir de esta agua no beberé, porque esos principialismos absolutos que definen un puritanismo excesivo, termina convirtiéndose a la larga en un fariseísmo hipócrita. Imagínese usted a un abogado que solamente defienda a santos, a inocentes. O sea, Luis Alberto Pacheco Mandujano, pongo la placa en la puerta de mi estudio jurídico. Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado, solo defiendo inocentes. Me muero de hambre, pues, doctor. Pues los abogados han sido llamados, y por eso se llama abogado, del latín advocatus, el llamado para asumir una causa, no defender a una persona. La persona me puede parecer despreciable, pero como decía Amonio de Hermias, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, la persona me puede parecer despreciable como persona y como ser humano, pero yo no he sido llamado para hacer enjuiciamientos morales. Esa no es mi función. Como abogado yo no estoy llamado a hacer enjuiciamientos morales. ¿Ok? Recuerdo que cuando yo era muy joven, bueno, sigo siendo joven todavía, tengo 45 años, pero cuando era más joven, yo egresé de la Facultad de Derecho cuando tenía 22 años, a los 24 ya era fiscal adjunto provincial en Satipo, por un año, y luego el 2000 regresé a mi tierra, Huancayo, y empecé a ejercer la profesión. Y recuerdo que como un principialista,
había dicho yo, nunca defenderé a militares violadores de derechos humanos. Y una vez en el año 2010, un coronel en retiro del ejército, amigo mío, me convoca para poder hacer una defensa en un caso de crímenes de lesa humanidad. Y mi respuesta, sin conocer el caso, fue, yo no defiendo a militares violadores de derechos humanos. Y me dio una lección. Este coronel, Hugo Víctor del Castillo Robles, que en paz descanse, se lo acaba de llevar el maldito COVID hace 4 meses atrás. Persona joven. Y me dijo, escúchame pues, primero escucha, quizás la causa te convenza. Y cuando supe de qué se trataba el caso, encontré una causa. Encontré una causa. Entonces, tengan siempre en cuenta eso. Gracias por la pregunta, doctor, o apreciado futuro colega. Veamos, el doctor Yankee dice, algunos solo prefieren llevar casos maquillados. Bueno, ya pues hay de todo, ¿no? Yo conozco médicos que me han querido engañar. Cuando nació mi hijo, yo tenía 24 años, y el día que nació, me dijeron que tenía cáncer, pero que ellos lo operaban. Y no era cierto. Y en mi desesperación casi lo someto a una operación que me lo iban a matar. Dígame usted, ¿qué clase de médicos son esos? Me dijo, tu hijo ha nacido con cáncer, pero por 3.000 soles yo lo opero. Para mí 3.000 soles en esa época era pues, bueno, sigue siendo bastante, ¿no? Pero en esa época donde yo no tenía más que para el pasaje, que costaba 10 centavos en el microbús, ¿de dónde voy a sacar 3.000 soles? Gracias a Dios mi padre apareció y me dijo, oye, ¿qué tienes? Primero hay que buscar otra opinión médica. Y gracias a Dios llegamos a buenas manos de médicos honestos. No es un tema de abogados, ¿ah? Es un tema de médicos, es un tema de psicólogos, es un tema de arquitectos. Está por todo lado, porque esta es una sociedad enferma, ¿no? Bien. El doctor Dante Ordóñez pregunta, no pregunta, sino comenta, dice, la teoría de la pena en nuestro país es de corte europeo continental romano germánico, sí, pues, efectivamente, y fíjense, aquí hemos tenido un problema bastante grande al inicio, y todavía lo seguimos teniendo, ¿no? Porque la teoría del delito, juntamente con la teoría de la pena, que son las dos grandes partes conformantes de lo que se llama el derecho penal parte general, efectivamente son de origen romano-germánico, es decir, de europeo continental, porque tienen su origen en Alemania. Y como tal, en Alemania se diseñó un modelo procesal para este derecho penal sustantivo. Y ahora resulta que con el proceso de reforma procesal penal, el modelo que hemos traído nosotros es un modelo que no es europeo continental, sino más bien es anglosajón, que tiene o responde a una teoría del delito completamente diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, se ha generado un choque. Pero aquí viene la grandeza, pues, del peruano, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, hablando de piezas de autos, ¿no? Oye, se te malogra un Mercedes-Benz, la compra de las piezas, francamente, son carísimas cuando son originales. Sí, pero aquí los peruanos tienen un torno, y el torno puede hacer una pieza similar a la original y que va a permitir que ese auto funcione y no va a tener el costo que tiene un original. No es que sea falso, que eventualmente pueden haber falsos, sí, sino que es una copia casi exacta, idéntica. Es decir, se solucionan los problemas. Y aquí nosotros hemos tenido esa grandeza justamente de poder mixtificar, no mistificar, mixtificar, o sea, una mixtura con X. Un derecho penal eurocontinental con un modelo procesal penal de corte anglosajón, peruanizado. Una cosa así, ¿no? Y estamos aprendiendo. Todavía,
14 años después de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huaura, todavía seguimos aprendiendo. Bien, finalmente, el doctor Paul ha levantado la mano. A ver, adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Doctor, me refería a que, bueno, usted nos señala, pues, ¿no?, de que estamos basados en una teoría positivista relativa. Sin embargo, desde mi punto de vista o mi parecer, este delito especial de aborto estaría basada su finalidad, digamos, la pena en sí, en una teoría absoluta. Digo ello por el tema de que casi siempre cuando desea despenalizarse ese artículo en sí, siempre piden la opinión de la Iglesia. Y tal como usted señaló, de que las teorías absolutas están basadas, pues, no en criterios religiosos, es por lo que señalo ello. Es decir, este delito en especial, para mí, desde mi punto de vista, estaría basada o tendría una finalidad de una pena absoluta. Gracias. Ya, a ver, aquí hay dos cosas. Interesante su pregunta. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero sin perder rigurosidad en la respuesta que le voy a dar. Aquí hay dos cosas. Primero, la finalidad de todo delito es la protección de bienes jurídicos, ¿ok? Entonces, cuando se crea un delito, es para proteger un bien jurídico. O sea, no se crea un delito para sancionar, sino se crea un delito para proteger un bien jurídico. ¿Y cómo se protege ese bien jurídico? Pues amenazando a la sociedad de que si usted lesiona ese bien jurídico, entonces le va a pasar esta sanción penal. ¿No? Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ok? La finalidad del delito, proteger el bien jurídico, y la pena como resultado de la lesión de ese bien jurídico. ¿Ok? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en el delito de aborto? La vida humana dependiente. La vida humana dependiente. ¿Qué es, en comparación con la vida humana independiente que usted y yo tenemos? La vida humana dependiente es la vida humana más frágil que existe. Porque a un embrión o a un feto no se le da posibilidad de defensa en el aborto. Vamos a ver, si yo lo quiero apuñalar a usted, primero voy a tener que reducirlo. Y eventualmente, si usted tiene más fuerza o habilidad que yo, quizás al final el que termine apuñalado sea yo. Usted terminará con cortes y para salvar su vida me va a apuñalar a mí. Es decir, usted tiene posibilidad de defensa, porque lleva una vida independiente. Pero un embrión, no. ¿Cómo se defiende un embrión ante un legrado intrauterino, por ejemplo? ¿Cómo funciona un legrado intrauterino? Se ponen los forceps en la vagina, en la cavidad vaginal, se abre y luego se introduce la patena para raspar el útero. Y en ese raspado del útero, previamente, se tiene que matar al embrión o feto, matarlo. Y ese embrión siente, señor. Está sintiendo. No, pero no es un ser humano. ¿Cómo que no es un ser humano? Entonces, ¿qué cosa es? Una célula. No, ya no es una célula. Cuando era un cigoto, fue una célula, pero ya no es un cigoto. Ya es un embrión. Ah, sí, pero todavía no tiene capacidad de discernimiento y por lo tanto no es un ser humano. ¿Y quién le ha dicho que para ser humano hay que tener solamente capacidad de discernimiento? Si eso fuera así, entonces las personas que tienen Down, que no tienen capacidad de discernimiento, no serían pues seres humanos. O una persona que sufra de autismo absoluto, ensimismado, y que no tiene conciencia de la existencia a su alrededor.
No tiene capacidad de discernimiento y por eso no es un ser humano. Entonces, cuidado. Ahora, por otro lado, un embrión humano, ¿qué cosa va a hacer si se le permite su continuación evolutiva? ¿Qué va a ser? ¿Un huevo de gallina, un elefante, un caballo? ¿Qué cosa va a ser? Va a ser pues un humano. Aquí es donde debe entrar a tallar la enseñanza aristotélica del acto y potencia. La cosa es en acto, embrión, y es en potencia un ser humano. De la misma manera como en este momento yo soy en acto padre y en potencia abuelo. Todavía no tengo nietos. Y espero no tenerlos todavía, por lo menos dentro de los próximos 20 años. Pero digamos, potencialmente estoy ya apto para ser abuelo, porque mis hijos ya están mayores. ¿Y cuándo dejo de ser en potencia abuelo? Cuando nazca pues un nieto mío. Ya me actualizo. La potencia se actualiza. Es igual con el embrión. El embrión es un embrión en acto y es un ser humano en potencia. No es un caballo en potencia, no es un gato en potencia. Estamos hablando de un ser humano. De un ser humano. Un ser humano que no se puede defender con el legrado intrauterino. Y la otra técnica, la del aspirado, que es la peor, donde se mete una aspiradora dentro del útero para extraer el feto y destruir en primer lugar sus extremidades pequeñas. Y salen volando, señor. ¿Y usted cree que no siente? Por supuesto que siente. Esa es una vida humana. Es una vida humana dependiente. Dicen las feministas de tendencia nazi, es mi cuerpo y yo decido. No, un ratito. El embrión y el feto están en su cuerpo, pero no es su cuerpo. Efectivamente, es su cuerpo y usted decide, señorita. Usted puede aumentarse o reducirse el busto, ponerse siliconas, hacerse lipoescultura, porque ese es su cuerpo. Puede hacerse rinoplastía, ese es su cuerpo. Pero el embrión y el feto no es su cuerpo. Están en su cuerpo, pero no es su cuerpo. Entonces, el delito de aborto está protegiendo un bien jurídico. Ese bien jurídico es la vida humana dependiente. Y este no es un tema religioso. Usted ha dicho de que siempre se le tiene que pedir opinión a la iglesia. No, no es cierto. La iglesia se mete a hablar, pero legítimamente. Legítimamente. Porque los sacerdotes son ciudadanos también en última instancia y hablan desde su posición religiosa. Bueno, si usted quiere, le escucha, si no, apaga el televisor. Pero yo no estoy hablando de cuestiones religiosas, estoy hablando de cuestiones jurídicas. Ahora, como vamos a defender por el delito de aborto la vida humana dependiente, y sin embargo, yo cometo el delito de aborto, entonces tienen que sancionarme, pues. Tienen que sancionarme. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la pena en esa sanción por haber cometido el delito de aborto? ¿Está fundada en criterios de una teoría absoluta o de una teoría relativa? La verdad que no tiene cánones de ser una finalidad absoluta. Porque la imposición de la pena, para ser absoluta, tiene que ser o bien equitativa, o bien retributiva, o bien necesaria. Y si yo obligo a mi pareja a abortar y me descubren y me procesan y me sancionan por ese delito, por haber matado a un ser humano indefenso que todavía tiene condición de dependiente, no me van a poner una pena por equidad, no me van a poner una pena por retribución, tampoco por necesidad. O sea, no, aquí en el Perú no se aplican las teorías absolutas de la pena. En el Perú se aplican las teorías relativas de la pena.
y específicamente ese relativismo positivo, es decir, la imposición de una pena que busca legitimidad a través de la resocialización. Claro que no funciona porque es un cuento, vuelvo a decir. Si me mandan a la cárcel a mí, yo no voy a aprender en la cárcel a ser un mejor ciudadano. Probablemente salga peor. Probablemente sea peor, ¿no? En fin, aquí hay que entrar a tallar con mucha filosofía. Bien, el doctor Roberto ha levantado la mano y ya con él terminamos para poder continuar con la teoría del delito. Adelante, doctor Roberto. Doctor, buenas tardes. Un gusto ¿Cómo? saludarlo. Qué gusto. Doctor, se hablaba del derecho a la vida como derecho fundamental de la persona. Bien, es cierto, ¿no? El tema, ahora quisiera yo su opinión desde la raíz de esta sentencia, pues, de la señora que ha ganado la muerte asistida, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de que la persona tendría derecho a decidir sobre su vida, ¿no? Decir a la muerte. Entonces, ¿qué punto tiene usted de vista en cuanto a eso, doctor? Mire, bueno, gracias por la pregunta y a propósito aprovecho para comentarles que el día miércoles voy a tener una entrevista más ampliada sobre el particular en un canal de Facebook. No tengo acá a la mano específicamente cuál es la dirección del canal de Facebook, pero les invito a que puedan participar y que quieren escuchar más ampliamente la respuesta que ahora voy a dar. Fíjense ustedes, en el caso que nos hace la consulta el doctor Roberto, yo tengo la siguiente postura. Uno tiene derecho a la vida para vivirla, no para acabar con ella. O sea, ese supuesto derecho a elegir en qué momento ponerle fin a nuestra existencia, en realidad parte de una premisa falsa y que por lo tanto nos lleva a una conclusión falsa. Su caso. Le ruego, no sé si tiene el micrófono abierto, por favor, si lo pudiera cerrar, le agradecería muchísimo. Bien, decía que... Ya, acá lo estoy cerrando. Toda persona tiene derecho a vivir su vida. El uso, goce, usufructo, disfrute de la vida involucra precisamente esa capacidad que tenemos para satisfacer los requerimientos necesarios que la vida tiene. Pero cuando uno decide ponerle fin a su vida, niega toda esa posibilidad en el suicidio, ¿no? Porque después de la muerte ya no hay nada. Nadie podría pensar que uno disfrutaría de la muerte. No se puede disfrutar de la muerte porque la muerte es la nada absoluta. O sea, es algo que ni siquiera podemos pensar. Traten ustedes de pensar en la nada y seguramente sentirán un hormigueo en la boca del estómago ante la imposibilidad que tenemos los seres humanos para pensar en la nada. Y aun cuando pensamos en la nada, estamos pensando en algo, con lo cual la nada deja de ser nada y ya se convierte en algo. Pero la muerte ni siquiera es eso. La muerte no es nada. No se puede disfrutar de la muerte.
De modo tal entonces que cuando uno toma una decisión, por ejemplo, yo tomo la decisión de irme de vacaciones a Ica, voy a disfrutar de ese ejercicio de libertad. Porque viene un después. Pero si yo digo, voy a ejercer mi derecho a la libertad de ponerle fin a mi vida, ya no puedo hacer disfrute y uso de ese derecho de libertad, porque una vez que le ponga fin a mi vida ya no hay nada. Entonces, la premisa falsa se encuentra en el ejercicio de la libertad. No es libertad ponerle fin a la vida. Ahora, viene otro argumento más. No, pero el dolor y el sufrimiento que tiene esta persona, que hace imposible su vida y que no tiene calidad de vida, ya para qué va a vivir. Bueno, aquí tenemos una falacia y un argumento falso. No es lo mismo, ¿eh? Falacia desde el punto de vista de la lógica es un razonamiento lógicamente incorrecto. Yo incluso puedo decir una verdad y aún así cometer una falacia. Ejemplo, el burro de José rompió la ventana. Fíjense que no he dicho ninguna mentira, he dicho una verdad. El burro de José rompió la ventana, pero estoy cometiendo una falacia, porque ustedes no van a estar seguros si es que yo me he referido a José, a quien le estoy atribuyendo la condición de torpe, y por eso le estoy llamando burro, o si realmente estoy hablando del burro de propiedad de José. ¿Se dan cuenta? Eso es una falacia. Es un razonamiento lógicamente inválido. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir una verdad y sin embargo cometer una falacia. Entonces, falacia no es sinónimo de falsedad. Entonces, por eso les decía, aquí en este punto donde se dice de que la persona está sufriendo tanto que su vida se hace insufrible, invivible, mejor hay que ponerle fin a su vida para que ya no sufra. Aquí hay dos consideraciones, una falaz y otra falsa. ¿Cuál es la falaz? Es el argumentum ad misericordiam. Eso es tan igual como aquel estudiante que viene y me busca a mí como profesor y llora delante mío y me dice, no me puedo jalar, he dado mal su examen, no me puedo jalar porque si usted me jala, mi padre me va a botar de la casa y voy a perder la carrera, ya no me la va a pagar nunca más y usted me estaría condenando a que yo deje de estudiar en la universidad. Por lo tanto, entonces, le ruego, le pido, le suplico, le imploro, no me haga esto, deme otra oportunidad. Está apelando a la misericordia, está apelando a la pena. O sea, hay una condición de victimización que justifica la toma de una decisión que se aparta de los cánones de lo correcto. La vida, señores, damas y caballeros, viene con todo, es como la carne sale con hueso. La vida viene con todo, con sus dolores, con sus beneficios, con sus vicisitudes. La vida es para valientes, no para cobardes. Yo particularmente no tengo ningún problema en que la gente se suicide. Si quieren suicidarse, suicídense. Para eso no hay que pedirle permiso al Poder Judicial. Eso es hacer un show. Eso es casi como pedirle al alcalde de la municipalidad, señor, construya un suicidadero. ¿No? Vamos a poner una tribuna donde la gente se vaya a sentar ahí como si fuera un estadio y vamos a llamar a los suicidas y a continuación sube Juan Pérez que se va a lanzar 30 metros y va a caer de cráneo hasta rompérselo para que muera y la gente aplaudiendo. Es lo único que falta en la sociedad. No tengo que pedirle permiso al juez para matarme. Me parece de un cobarde, propio de un cobarde. Me parece, y lo siento así, inclusive hasta un beneficio para la sociedad. La sociedad no puede permitirse tener cobardes. La vida es de valientes. Y se asume lo bueno de la vida
y también lo malo y con sus dolores. ¿Que voy a quedar vegetal? Sí. Pero es la vida, pues. Es la vida. Y nadie sabe lo que puede pasar. Fíjense ustedes, en la Segunda Guerra Mundial, un judío, que se me va el nombre en este momento, en 1942, cuando Hitler estaba ganando la guerra, había invadido prácticamente toda Europa, dominaba toda Europa. Y un judío tomó la decisión y dijo, ya no, ya nos fregamos. Llegó Satanás y va a gobernar el mundo. La única salida que tenemos es matarnos. Y agarró con su esposa, tomaron la decisión y se suicidaron. Y miren ustedes, a los 8 meses, la guerra se le voltea para Hitler. ¿Ah? Esa es la consecuencia precisamente de tomar decisiones así de esa naturaleza. Entonces ahí está, en primer lugar, el argumento de la misericordia, que es una falacia, y luego la falsedad que viene de que no me queda otra alternativa más que matarme, porque lo que se viene para adelante es peor de lo que tengo el día de hoy. Aun cuando fuera peor de lo que tengo el día de hoy, tengo que vivirlo, porque la vida es un deber. Así como no me preguntaron a mí si yo quería venir al mundo, por lo tanto yo no he tomado la decisión para venir al mundo, tampoco puedo tener la decisión para irme de este mundo. Es un tema de bioética. Yo sé que ha habido gente que ha aplaudido, porque últimamente en esta sociedad enferma de COVID en el planeta, enferma del alma y del espíritu, han aplaudido y han dicho, qué bien esa sentencia, qué bien, ya tenemos la libertad, las personas deben ser absolutamente libres para decidir incluso si siguen viviendo. Eso no es libertad, ¿eh? No confundamos libertinaje con libertad. Son dos conceptos totalmente distintos. Y lo que tenemos el día de hoy no es libertad, es libertinaje, es hacer lo que me da la gana. E involucran y meten a la iglesia. Aquí que no he hablado de la iglesia. Mis consideraciones no son religiosas, son filosóficas y de bioética. Estoy en total desacuerdo. Y en más desacuerdo estoy con la Defensoría del Pueblo, que es la que se ha encargado de orquestar esta defensa. O sea, ¿para eso tenemos una Defensoría del Pueblo? ¿Para eso tenemos la Defensoría del Pueblo? ¿Para demandar el suicidio de una persona, o sea, la muerte asistida? ¿Así se defiende al pueblo? Yo ya tenía mis dudas de la existencia de la Defensoría del Pueblo cuando fue creada en 1996, después de haber sido inserta en el texto constitucional del 93. Nunca tuve, créanme, lo digo con sinceridad, nunca tuve ninguna esperanza con la Defensoría del Pueblo. Siempre me ha parecido una institución parásita del Estado. No tiene capacidad ni siquiera para defender a sus trabajadores, que trabajan como CAS o trabajan en locación de servicios. Es decir, un comisionado de la Defensoría del Pueblo que no es capaz de defenderse a sí mismo en sus derechos laborales, menos va a defender pues al pueblo. Primero que aprendan a defenderse a sí mismos y luego defenderán al pueblo. Es una institución parásita. Cuando la Constitución del 79 creó el Ministerio Público, se llamaba Ministerio Público y Defensor del Pueblo. ¿Saben por qué? Porque el fiscal es el auténtico defensor del pueblo, porque representa a la sociedad en juicio. El fiscal representa a la sociedad en juicio. Pero les dio la gana en la Constitución de 1993 de sacar esa facultad del Ministerio Público para crearlo. ¿Y para qué? ¿Qué facultad tiene? Todos los años presenta resultados de hemos resuelto 12,000 casos a nivel nacional. Falso. Lo que han hecho ha sido enviar cartas a las instituciones en ejercicio de lo que ellos denominan la magistratura de la persuasión. Eso funciona pues en Suiza con el ombudsman, ¿no? Y donde le dice, le recomendamos de que usted no viole los derechos de fulano de tal. Todo el mundo
mundo se ríe, pues, de esas cartas. Eso no es resolver nada. Es burocracia innecesaria. Qué mal que la Defensoría del Pueblo se esté prestando para esta orquestación. O sea, a lo anterior quiero sumar este elemento, ¿no? Seguramente hay voces discrepantes conmigo, tienen todo el derecho, ¿no? Pero yo tengo esta posición y yo no soy tibio. No soy tibio. O soy frío o soy caliente, pero tibio no soy. Bien. A ver, continuamos para terminar en estos últimos 20 minutos que nos quedan con el método de imputación en la teoría finalista. Veamos. Como ustedes saben, el delito en la tradición romano-germánica, es decir, la definición del delito que tenemos en América Latina, especialmente en el Perú, es la siguiente. Delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. O sea, para que un hecho constituya delito, tienen que concurrir estas tres categorías en una conducta. Si falta una de esas categorías, ya no hay delito. El hecho puede ser antijurídico y culpable, pero no es típico, no es delito. O el hecho puede ser típico y culpable, pero no es antijurídico, no hay delito. Para que la conducta sea delictiva, el hecho tiene que ser típico, antijurídico y culpable. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Son las tres categorías que tiene que concurrir para constituir el delito. La doctora Katia Arotoma dice, punible también para otros juristas. Bueno, en realidad culpabilidad es punibilidad, doctora. Lo que pasa es que la traducción del alemán ha sido distorsionada en el castellano y en lugar de ponerle punibilidad, le pusieron culpabilidad. O sea, la definición, si hacemos una traducción correcta del alemán al castellano, sería tipicidad, antijuricidad y punibilidad, no culpabilidad. Pero como más puede a veces la costumbre, y la costumbre ha sido que en el castellano sigamos diciendo culpabilidad, por eso es que nos hemos quedado con culpabilidad. No es que la punibilidad es otra cosa, no, es lo mismo. ¿Qué cosa es punibilidad? La capacidad que tiene una persona para ser punida. Y eso es lo que se encuentra dentro de los elementos de la culpabilidad. Así que son términos sinónimos. ¿Ok? Gracias por la oportunidad que nos da doctora Arotoma para hacer esta precisión. Bien, una característica de la teoría finalista del delito fue que el dolo que se encontraba en la categoría de culpabilidad fue traída a la de tipicidad. La teoría finalista del delito la creó el profesor alemán Hans Welzel, con W. En alemán, la W, a diferencia del inglés y del castellano, que suena W, suena una BF aspirada. En alemán no se dice, por ende, Walter, por ejemplo, sino Walter. No se dice Ludwig, sino Ludwig, ¿no? Igual con este señor Welzel, es W-E-Z-E-L. No es Welzel, sino es Welzel. O como Max Weber, con W. No es Weber, nada de Weber. Max Weber, ¿ok? Bien. Entonces, Hans Welzel, creador de la teoría finalista del delito, por unas consideraciones filosóficas que no vienen a colación en este momento, dijo, no, el dolo no puede estar en la culpabilidad, o sea, la punibilidad, ¿no? Tiene que estar en el campo de la tipicidad, y entonces eso generó que la tipicidad tenga una doble estructura, que es esta. Tipicidad objetiva, con sus elementos, bien jurídico tutelado, sujeto activo, sujeto pasivo, conducta típica, acción típica. No es lo mismo conducta típica que acción típica, luego explicaré.
y la tipicidad subjetiva, donde se encuentra precisamente el dolo. La generalidad de los delitos son dolosos. Casi todos los delitos son dolosos. Pero hay delitos que son culposos. No confundir culpa con culpabilidad. Son dos palabras que pueden sonar similares, pero tienen significados completamente diferentes. ¿Ok? Y el delito es culposo cuando el delito lo dice. ¿Ya? O sea, no queda a mi criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el delito de homicidio culposo dice, el que por culpa causa la muerte. Ese es un delito culposo. Pero el 106, por ejemplo, dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. No dice nada. Ese delito es doloso. Los delitos que no señalan su forma es porque son dolosos. Los delitos culposos sí están escritos taxativamente en el tipo penal. El que por culpa causa lesiones, lesiones culposas. ¿Ok? Entonces, como dice el artículo 12 del Código Penal, ¿no? Los delitos son dolosos y culposos cuando la ley lo señala. ¿Ok? Ahora, para que una conducta sea típica, es decir, se encuadre dentro de la categoría de tipicidad, esa conducta debe ser encuadrada a su vez en la tipicidad objetiva y en la subjetiva. Es decir, tiene que haber una imputación subjetiva al tipo objetivo. A eso se le llama imputación subjetiva e imputación objetiva. Esta relación entre tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva es lo que se denomina congruencia típica. Sin congruencia típica no hay tipicidad, ¿correcto? Es decir, puedo yo tener una conducta dolosa, pero no la puedo imputar al tipo objetivo porque me falta alguno de estos elementos, entonces no hay tipicidad. Para que haya tipicidad, la conducta tiene que concurrir en cada uno de estos elementos. Ahora, dependiendo de cada delito, hay más o menos elementos. No todos los delitos tienen exactamente esta misma cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, el delito de feminicidio. El delito de feminicidio tiene un dolo que es un dolo trascendente. Y ese dolo tiene que analizarse en completa diferencia de cualquier otro delito existente. ¿Ya? Entonces, mucho depende del delito, ¿no? Mucho depende del delito. Yo a los estudiantes de Derecho les sugiero que compren el libro Manual de Derecho Penal Parte Especial del profesor Luis Bramont Arias. Y ahí van a encontrar ustedes casi todos los delitos del Código Penal desarrollados a nivel de tipicidad y de antijuricidad. Ese libro es el coquito de todo estudiante de Derecho. Les recomiendo que lo compre. Ya va por su 20ª edición, ¿no? Manual de Derecho Penal, parte especial, del profesor Luis Bramont Arias. Manual de Derecho Penal, parte especial, del profesor Luis Bramont, con B grande, Bramont, con T al final, Bramont Arias Torres. ¿No? Lo voy a escribir en el chat. Luis Bramont Arias Torres. Ahí lo acabo de pasar en el chat. Así es. El doctor Aurelio Quispe dice el hijo. Sí, pues efectivamente, el hijo del profesor Bramont Arias, ¿no? Entonces, los hijos, 3, Luis Alberto, Luis Felipe, convirtieron el apellido Bramont Arias de su papá en un apellido compuesto. Por eso que se llama Bramont Arias. ¿Okay? Bien, a ver, no está pasando porque ya, ahora sí. Ya, ahí está, todos pueden ver. Listo. Continuemos. La estructura epistemológica de la imputación en la teoría finalista es la siguiente. La acción, o sea, la conducta del sujeto para poder inscribirse o subsumirse o encuadrarse
como prefieran ustedes llamar a este procedimiento metodológico, de la conducta en el tipo penal, o sea, la tipicidad es la siguiente. El sujeto activo, o sea, el delincuente, despliega voluntaria y conscientemente actos para realizar una finalidad. Obviamente que esa finalidad es cometer un delito. Ejemplo, yo quiero matar a Juan. Entonces, para matar a Juan tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? Primero comprar la pistola, comprar las balas, la voy a comprar en el mercado negro, luego le voy a hacer el reglaje a Juan para ver a qué hora entra, sale de su casa, a dónde va, dónde trabaja, a qué hora sale del trabajo, a qué hora llega a su casa, más o menos establecer un patrón. Y cuando ya descubro ese patrón cotidiano, lo espero en el día D y me pongo en un lugar que ya he elegido para poder esperar a que llegue Juan, y cuando le doy el encuentro a la hora ya establecida, le pego un tiro directamente en el corazón y otro en el cráneo y lo mato. Esa es mi finalidad. Entonces fíjense que yo he hecho cosas, o sea, he hecho un despliegue voluntario. Voluntario. Aquí nadie me ha obligado. Yo lo estoy haciendo porque quiero matar a Juan, es mi voluntad. Pero no solamente hay voluntad, sino que tengo conciencia de que lo que estoy haciendo es ilegal, porque yo sé que matar es malo. Entonces, fíjense, aquí están los dos elementos del dolo. Conocimiento de la ilicitud del acto, yo sé que lo que estoy haciendo es delictivo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, voluntad de la realización del acto. Conocimiento y voluntad, elemento cognitivo, conocimiento, y elemento volitivo, voluntad. Esos dos elementos generan el dolo, ¿ok? Y todo eso lo despliego para una finalidad. Esa finalidad es el homicidio. Si llego a realizar esa finalidad, entonces diré que puedo imputar ese resultado final a mi conducta. Pero vamos a suponer de que más bien, por el contrario, yo soy a ver, pongo este ejemplo. Juan está en su casa, 7:30 de la noche, y de repente escucha, y está sentado frente a su televisor en la sala, y de repente escucha que la puerta se abre y entra aparatosamente su esposa, escucha, se da cuenta que es su esposa por los tacos, pero entra corriendo, tira la puerta, y en eso se aparece en la sala, y angustiada, llorosa y desesperada, me dice, sollozando prácticamente, afuera, afuera, me han querido agarrar unos tipos, me han metido la mano, y Juan entonces, el esposo, ¿no? Se pone iracundo en ese momento. Dice, ¿quién? ¿Dónde? Ahí afuera, le dice. Y entonces Juan decide salir a la puerta, sale hecho un toro, y la mujer sale atrás de él, y efectivamente en la puerta hay 5 mozalbetes de unos 18, 20 años aproximadamente, 22 años, que están fastidiando ahí a las chicas que pasan por la calle. Y entonces Juan, ya un hombre mayor, trejo, corpulento, le dice a su mujer, ¿quién ha sido? Y entonces ella le señala, él, a un flaquito ahí, José. Y entonces Juan se le acerca hecho un toro, y ni bien lo ve, le da un empujón y un puñetazo, y le empieza a ofender y a insultar. Dice, así que tú, cobarde, le has puesto la mano a mi esposa, yo te voy a enseñar a respetar a las mujeres. Le empieza a dar de golpes, y los amigos de este José que están alrededor se le abalanza a Juan y se empieza a generar toda una trifulca, pero son chiquillos, pues son jovencitos, y Juan tiene más fuerza, ¿no? Los bota a todos y le sigue dando de golpes a José, y en esa circunstancia José cae aparatosamente al pavimento de la calle, ¿no? Golpea su cabeza contra el suelo, y entonces, dado el hecho de que José sufre de un problema genético, o sea, nació con este problema de disminución de la densidad ósea en un 63%,
lo que significa que tiene los huesos bastante débiles y los golpes que él pueda recibir pueden llegar a ser mortales, porque no tiene los huesos duros como cualquier otra persona. Entonces, esta caída de cabeza provoca de que José tenga una doble fractura del parietal derecho con exposición de masa encefálica, lo que le produce un shock hipovolémico, causándole la muerte inmediata. Y ahí tenemos un muerto. La pregunta es jurídicamente la siguiente. Juan, que ha golpeado a José, produciéndole la muerte, ¿Juan debe responder jurídico penal muerte por la muerte de José? O sea, ¿podemos atribuir a Juan el delito de homicidio en agravio de José? Cualquier persona que no sepa derecho y que no haya estudiado derecho penal va a responder intuitivamente diciendo sí, pero la respuesta es no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuando Juan salió a golpear a José, ¿cuál era su finalidad? ¿Matarlo? No, su finalidad era lesionarlo, golpearlo. Y además Juan ni siquiera conocía a José, menos conocía los problemas que tenía, los problemas genéticos de disminución de la densidad ósea que tenía José. La finalidad de Juan no era matar a la de José. La finalidad de Juan era lesionar a José. Entonces, fíjense, es ahí donde se produce un quiebre del curso de la acción causal que termina produciendo un resultado objetivo. La finalidad de Juan era lesionar a José por haber faltado el respeto a su esposa. Pero el resultado fue que José termina muerto. La pregunta es, ¿este resultado objetivo, muerte de José, puede imputársele al sujeto activo, es decir, a Juan? Y la respuesta es no. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Por lo que acabo de explicar, pues. Porque por principio de legalidad, una persona no puede responder por un resultado que no ha buscado. Una persona solamente paga las consecuencias de lo que esa persona quiso hacer. ¿Cuál era la finalidad de Juan? Lesionar. ¿Y lesionó a José? Sí, de hecho que lo lesionó. Pero ¿buscaba su muerte? No. Si hubiera buscado su muerte, desde el principio hubiera sacado un cuchillo y lo hubiera apuñalado. Estaba en su casa. O se hubiera balanzado sobre él y lo hubiera ahorcado, o le hubiera reventado el cráneo a puntapiés. Pero no hizo nada de eso, porque su finalidad no era matar. Entonces, no puede responder por un resultado que no buscaba. Esto no solo es doctrina, esto está regulado en el Código Penal. ¿Dónde? En el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 7º? Y ustedes pueden leer en sus códigos penales la segunda parte del artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Queda proscrita toda forma de resultado objetivo. O sea, una persona solo paga por lo que quiso hacer y eventualmente llegó a hacer. Pero una persona no puede responder por un resultado que no buscaba, ni siquiera por culpa, porque en este caso no podríamos imputarle que murió por culpa, porque la culpa, o sea, culpabilidad en teoría del delito implica, ¿qué cosa? Imprudencia, impericia, negligencia. Y eso supondría entonces que si Juan hubiera salido a golpear a José, le hubiera querido golpear pues con pericia, con responsabilidad, ¿no? O sea, a ver, ven, pon tu cara así de tal manera que te voy a dar un golpe para no fracturarte la mandíbula, ¿no? O sea, ¿ustedes se imaginan una pelea callejera así? A ver, un ratito, te voy a dar un golpe de manera tal que no te lesione, ¿no? Entonces, dame acá, ¿no? A este lado, mejor el puñete aquí, y ahora tú, ya me diste el puñete, ahora yo te lo voy a dar, pero no. Sí, imagínense, eso no existe, pues. O sea, en una pelea callejera no se puede exigir pericia, prudencia, ¿no? Ahora, distinto sería el caso, por ejemplo, si la esposa de Juan es chofer
de un Caterpillar, de un cargador frontal, y recién está enamorando a su novia, que va a ser su esposa, y le dice, ¿quieres manejar este Caterpillar? Y entonces negligentemente le da el Caterpillar a la mujer, y esta mujer no sabe manejar, pero ni bicicleta. Y entonces termina accionando de tal manera que el cargador frontal sale disparado y atropella y aplasta y mata a 2 personas. Eso sí sería homicidio culposo, porque es por negligencia. Esta mujer negligentemente se puso a manejar un vehículo cuyo funcionamiento desconoce. Ella debió haber dicho no. Y Juan es cómplice, porque también negligentemente le permitió manejar a una persona que no debía hacerlo, porque solo él era el responsable. Ahí hay homicidio culposo. Pero en el ejemplo que estoy poniendo, de los golpes, no. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La sentencia, con esto termino, la sentencia del juez sería la siguiente: condenar a Juan por el delito de lesiones graves, porque le ha generado lesiones graves, sin duda, pero absolverlo por el delito de homicidio. Ahora, eso no significa impunidad, ¿eh? Eso no significa impunidad. La familia de José puede recurrir a la vía civil para demandar la indemnización que corresponda por los daños generados por la muerte de José. Con lo cual se hace vigente entonces ese principio del derecho penal de subsidiariedad. O sea, eso quiere decir que el derecho penal solo se aplica en última ratio. El derecho penal no se aplica a prima ratio. El derecho penal se aplica en última ratio. O sea, cuando fracasan las otras formas de resolución de conflictos. Y aquí no es que porque lo metamos a la cárcel a Juan va a resucitar José. No, en absoluto. Más bien en la vía civil, por lo menos, Juan va a ser condenado a pagar una indemnización bastante onerosa, que si en el otro caso lo mandamos a la cárcel no va a pagar, pero ni 100 soles. Entonces, la razón me dice, prefiero la indemnización a mandarlo a la cárcel, salvo que yo tenga pues una concepción vengativa de la vida, y que ya es otra cosa, ¿no? Que es una irracionalidad. Muy bien, este principio, ¿no? De Doctor, subsidiariedad. disculpe que lo interrumpa. Doctor, tenemos una ponencia luego de usted. Sí, justo estoy terminando. Este principio encuentra su base constitucional en el artículo 2º, inciso 24, literal E de la Constitución Política del Perú. Muy bien, estimados asistentes, la hora nos ha ganado. Yo estoy muy agradecido por vuestra particular asistencia, las preguntas inteligentes que me han formulado. Y bueno, esperemos que tengamos otra oportunidad para poder seguir conversando de estos interesantes temas. Mientras tanto, me despido con un fuerte abrazo y exhortándoles a que se cuiden muchísimo, porque necesitamos gente inteligente que siga viviendo en este mundo y particularmente en este país para ordenar todo el desmadre y el desastre que están haciendo nuestros mal llamados padres de la patria. Un gran abrazo desde Lima para todos ustedes. Bendiciones, cuídense. Muchas gracias a usted también, doctor. Gracias.